3-5 nöbetleri. Hadi vatanı koru. Türklükten başka dostu olsa evlat kaç yazar. Yanımızda boyarız vatan bana hep neler. Kilogramla değil dostum bizim vatan sevgimiz. Ebediyet yolunda Mehmet olur bekçimiz. Yatağında uyurken bazıları korur seni. Geri gitme savaşta hadi ulan ileri. Silahını bırakırsan sensin vatan haini. Silahımız mikrofondur mermi ise sözleri. Adım Türk kanım Türk ruhum Türk dedim sana. Varlığım Türk varlığına armağan olmuş anla. Çanakkale'de Seyit olmuş İmran Arslan Tahsin. İçimde Mustafa Kemal var torunuyum Fatih. Biz savaşa giderken Mekselam Beyla iner. Son nefesinde bağlı şeydi Allahu Ekber. Haine gerilla adı veren kahpeler ordusu. Kurtaş taktiğimse bu Ergenekon işin sonu. Bana deniz gösterme, bana bayrak göster. Bana harita gösterme, bana toprak göster. Bana terörist gösterme, bana asker göster. Bana piç gösterme, bana lider göster. Bana deniz gösterme, bana bayrak göster. Bana harita gösterme, bana toprak göster. Bana terörist gösterme, bana asker göster. Bana piç gösterme, bana lider göster. Hangisi dost ülke karıştıran bensin. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Los saludan Paola Pejoves y Farid Kahat. Como hemos visto, en Turquía continúan las protestas y el gobierno ya ha pedido disculpas por la violencia de los últimos días. Ya hay 2 víctimas y miles de personas continúan ocupando. Es la plaza de Taksim de la ciudad de Estambul. ¿Cómo está, Farid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es lo que debió haber hecho desde un principio. O sea, no solo ha pedido disculpas y ha dicho que está dispuesta a discutir el tema que originó las movilizaciones, que es la destrucción de un parque para construir originalmente, el proyecto era un centro comercial, entre otras cosas, en ese lugar, sino que además ha dicho que en tanto los manifestantes no utilicen la violencia contra las fuerzas del orden, las fuerzas del orden tampoco van a reprimir. O sea, la respuesta que pudo haber impedido que esto escale y que por arrogancia probablemente el gobierno no dio en un inicio. Así es, vámonos con la nota. En Turquía, el primer ministro en funciones criticó los excesos de la policía y pidió perdón a los manifestantes. Miles de personas todavía mantienen ocupada la plaza de Taksim en Estambul. Todo comenzó a partir de este parque, pero después todo el mundo entendió que no solo era eso, ya que han pasado 10 años con Recep Tayyip Erdogan, y si bien obtuvo el 50% de los votos, existe la otra mitad del país. Deseo que todos tengan éxito con la resistencia. Debe haber un cambio. No podemos seguir así. No se puede oprimir a la gente. En realidad vamos a la revolución y el gobierno tiene que cambiar realmente. La juventud en Turquía sigue de pie. A pesar de la brutal represión policial y de los calificativos de parte del gobierno, los plantones continúan. El Ejecutivo turco ha intentado relajar los ánimos y a través del viceprimer ministro ha ofrecido disculpas por los excesos cometidos por la policía durante las protestas, que se vienen realizando por 5º día consecutivo y que han dejado hasta el momento 2 muertos y más de 2.000 heridos. Ofrezco disculpas a aquellos manifestantes con sensibilidad medioambiental por la violencia policial usada al comienzo. Pero no tenemos disculpas para los que destruyen bienes públicos y son violentos en las calles. Estas palabras contrastan con las del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, que calificó a los manifestantes de extremistas e incluso insinuó que servicios secretos extranjeros podían estar detrás de las protestas. Además, también culpó a la oposición. Sin embargo, los jóvenes han insistido en que sus movilizaciones no son partidistas. Un claro ejemplo es que los partidos contrarios a Erdogan no han podido capitalizar el descontento popular, tanto así que su líder Kemal Kılıçdaroğlu se intentó unir a las protestas en los primeros días, pero fue abucheado por los manifestantes. En tanto, las autoridades han estimado los daños materiales que ascienden a más de 30 millones de euros. La violencia, que se extendió a 77 de las 81 provincias turcas, podría poner en peligro la candidatura del país a las Olimpiadas del año 2020. Y es que el impacto internacional de estas protestas pondría a Estambul en desventaja frente a Madrid o Tokio, que también compiten por albergar este mega evento deportivo.
Muy bien, como vemos, todavía continúan los manifestantes en esta plaza de la capital turca, pero ¿hay cabezas visibles de la protesta? No. ¿Se pueden dividir en que son estudiantes? No, todo parece indicar que es un contexto en el cual la oposición política es bastante débil y hay que tener en cuenta que muy probablemente en las elecciones locales de octubre próximo el partido de gobierno vuelva a ser el principal partido político del país, electoralmente hablando. Hay una gran cantidad de pequeños temas que movilizan a grupos o tendrían el potencial de movilizar a grupos relativamente acotados de la población. Y un poco el tema es que todo aquel que tenía alguna cuenta pendiente con el gobierno, de la naturaleza que fuera, aprovechó esta oportunidad para movilizarse. Y por eso da la impresión de un movimiento organizado, pero en realidad no lo es. Y esa es una de sus debilidades. Ahora, para mal del gobierno, acaban de sumarse los sindicatos con una huelga de 48 horas. Los manifestantes pueden paralizar el tránsito, una huelga laboral puede paralizar la economía, y eso es lo que ha empezado a preocupar al gobierno, y finalmente el primer ministro Erdogan, cuya única respuesta al principio era gánenme las elecciones y después hagan lo que ustedes quieren, finalmente ha tenido que retroceder, reconocer que la represión fue excesiva y reconocer que había reclamos justificados en torno al tema de origen, que era el de destruir zonas verdes de Estambul para construir sobre ellas, ¿no? Y es sobre eso en lo que han concedido. Los demás temas, lo que están intentando hacer es lo que probablemente debieron hacer desde un inicio: separar a los manifestantes que tienen reivindicaciones acotadas de aquellos que quieren la caída del gobierno o la caída del sistema político y económico del país. Claro, es un pretexto que están tomando un tema, una molestia, pues porque creo que no hay muchas áreas verdes en la capital turca, y eso realmente molestó a muchísimos, sobre todo vecinos de un barrio específico, pero pretexto para los que están molestos o no con el gobierno para poder protestar. ¿Cuánto falta para las... ¿Va a haber elecciones? ¿Cómo es? Hay elecciones regionales o locales en octubre de este año. Y muy probablemente, repito, el partido de gobierno gane. O sea, esto no quiere decir que va a perder. Lo que sí quiere decir es que su poder no es omnímodo, que era lo que muchos temían estaba empezando a ocurrir, que había una concentración creciente de poder en la figura del primer ministro. El año siguiente hay elecciones presidenciales y el 2015 elecciones parlamentarias. El problema con Erdogan es que él, digamos, quiere cambiar en la Constitución para darle más poder al presidente y luego él postular a la presidencia en 2014. Entonces él seguiría gobernando por unos 10 años más el país, ya no como primer ministro de una república parlamentaria, sino como presidente de una república con un sistema presidencialista. Entonces el temor es que quiera eternizarse en el poder, ¿no? Claro, pero también el miedo es de que se pueda comparar esto con lo que sucedió, por ejemplo, en otros países, ¿no? Hay similitudes, pero hay grandes diferencias. O sea, con todos los bemoles respecto a conductas autoritarias de Erdogan, Turquía no es una dictadura como eran las dictaduras árabes. En ese sentido no es una primavera árabe en sentido estricto. Y a diferencia de Occupy Wall Street o de los indignados en España, Turquía no pasa ni por asomo por una crisis económica. Muy bien, ahora vámonos con otras informaciones. Nos vamos a la ciudad de Washington. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recibió hoy en la Casa Blanca a su par chileno Sebastián Piñera, con quien repasó una agenda bilateral y global con fuerte acento económico centrado, sobre todo en las alianzas comerciales que ambos están trazando con naciones a los dos lados del Pacífico. Tras este encuentro de 1 hora en el despacho Oval, el presidente Obama resaltó el liderazgo chileno y dijo que no solo en el hemisferio, sino en el mundo, y destacó la excelente relación que aseguró mantener a nivel personal con Piñera, quien lo recibió en el año 2011 durante la primera gira latinoamericana del presidente norteamericano. La relación entre Estados Unidos y Chile es extraordinariamente fuerte, continuó Obama, quien dijo que durante el encuentro ambos discutieron maneras en que se pueden continuar reforzando los intercambios personales entre los dos países. We discussed the Trans-Pacific Partnership. Hemos hablado de la Asociación Transpacífico, que es un acuerdo comercial de alto nivel con los países de la región Asia-Pacífico, que es la región más dinámica y de más rápido crecimiento en el mundo. Felicité al presidente Piñera sobre el trabajo que está haciendo Chile, Colombia, México,
y Perú, que se están uniendo para crear una integración económica, educativa y científica. Tenemos este fuerte compromiso con lograr que el Trans-Pacific Partnership se transforme en una realidad en un futuro muy cercano. El Trans-Pacific Partnership, que incluye países en ambos lados del Océano Pacífico, se va a transformar en la zona de libre comercio más grande del mundo. Y por tanto estamos trabajando junto a Estados Unidos en lograr acuerdos que nos permitan mejorar la calidad de vida, las oportunidades del pueblo americano y también del pueblo chileno. Muy bien, las relaciones entre Chile y los Estados Unidos están teniendo un buen nivel y sobre todo ayer el presidente chileno anunció que los ciudadanos de su país no iban a necesitar visa si iban, por ejemplo, por 90 días, visitas de 90 días a los Estados Unidos. Eso significa quizás el buen nivel en el cual se mantiene ese país. Sí, tres de los temas dos que se tocaron en la reunión y uno que mencionó de antemano, pero finalmente parece que no se tocó el presidente Piñera, involucran a Perú, ¿no? Estados Unidos pidió ser algo así como miembro asociado de la Alianza del Pacífico, una alianza en la que integran Chile, México, Colombia y también Perú. Y este acuerdo de libre comercio transpacífico también involucra en las negociaciones a Perú. Entonces, digamos, son temas que nos conciernen. El tema que no se tocó y no tenía por qué tocarse era la mención que hizo en un momento dado el presidente Piñera, que el presidente de los Estados Unidos podía ser mediador la controversia entre Perú y Chile, pero eso dependería de un fallo muy específico de la Corte de La Haya que, por ejemplo, dijera que el punto de inicio de la frontera marítima es el punto de la concordia, como alega Perú, pero no definiera el punto de la concordia. Y ahí el tema es que Chile y Perú no han definido coordenadas de manera conjunta del punto de la concordia. El Perú le ha dado coordenadas, pero Chile no. Y en la eventualidad de que hubiera un fallo de ese tipo y Perú y Chile no se pusieran de acuerdo en la ubicación del punto de la concordia, solo en ese escenario puramente hipotético el presidente norteamericano podría tener alguna injerencia, pero es tan improbable que no tiene mucho sentido especular desde ahora sobre él. Claro, pero eso al final es un tema de que quizás a Estados Unidos no le interesa comentar, ¿o qué? O sea, ¿qué pasa? Es que no es un tema en agenda, es un tema que solo surgiría en un escenario hipotético muy particular, ¿no? Que no se ha dado y que muy probablemente no se dé. Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. En los Estados Unidos los incendios forestales han arrasado hasta el momento 8.000 hectáreas y obligado a centenares de personas a dejar sus hogares, todo en el estado de California. El terrible incendio que se inició durante el fin de semana en California, Estados Unidos, y que hasta el momento los bomberos luchan por combatir, estaría contenido en un 60% gracias a vientos más calmados y temperaturas más frescas en la zona y el aumento de la humedad. El incendio forestal de la central eléctrica, llamada así por haber comenzado cerca de la central eléctrica número 1 en el cañón San Francisquito, en el Bosque Nacional de Ángeles, ya ha destruido al momento 12.000 hectáreas y al menos 7 casas, además de haber obligado a miles de familias a evacuar. El desastre ecológico es tal que 1.000 bomberos y voluntarios trabajan día y noche en el lugar, a donde se han movilizado 6 aviones cisterna y 4 helicópteros. Lo más preocupante es que las llamas ahora amenazan algunos sitios arqueológicos en Nuevo México, en la reserva de Valles Caldera. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Regresamos con información de Siria. El presidente ruso ha negado entrega de armas al régimen de Bashar al-Assad, mientras Naciones Unidas cree que se han utilizado armas químicas. Y también desde la India, lamentablemente, un nuevo caso de violación en grupo, esta vez contra una turista estadounidense. Volvemos.